Buenos días, hermanos. Tenemos el privilegio una vez más de estar delante de ustedes para poder compartir este precioso devocional que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver el tema la medida de tu vida espiritual. Para ello vamos a ir a Mateo capítulo 25, del verso 1 al 5. Mateo 25, leamos. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Hoy vamos a ver este pequeño devocional en Mateo 25, que nos habla de las vírgenes que eran sensatas e insensatas. Cada vez que un pasaje inicia que el reino es semejante, cuando lo dice, ¿no? El verso 1, es que hay que prestarle mucha atención porque es la forma en que Dios quiere que vivamos en este tiempo. Verso 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante. La Biblia nos dice que había, dice, 10 vírgenes y ninguna dejaba de vivir en santidad. Las 10 se habían guardado para Dios. Las 10 estaban esperando al esposo, pero había algo que las diferenciaba y es que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Eso es lo que hemos leído. Ahora, prudencia, ¿qué quiere decir prudencia? Prudencia prima de la sabiduría, una virtud que hace prevenir y evitar las fallas y los peligros que acechan a la humanidad. Prudentes, según la Biblia, tenían o los debían tener en el momento justo, en el momento justo. Ahora, ¿qué es ser prudente? Prudente es el hijo que reacciona antes de ofender o insultar a sus padres. Ahora, prudente es el padre que corrige a sus hijos con amor sin agraviar su propia estima. Prudente es la madre que trabaja silenciosamente para forjar el carácter de sus hijos. Prudentes son los padres que saben razonar ante los problemas del hijo. Prudente es el obrero que realiza honestamente su trabajo sin la vigilancia del patrón ni la crítica de sus compañeros de labores. Prudente es el jefe que no se considera mejor ni más sabio que sus empleados. Prudente es el alumno que es consciente de sus obligaciones escolares. Prudente es el político que cumple con las promesas que hizo durante la campaña electoral. Prudente es el profesional que se preocupa más por el servicio que ofrece que por los honorarios que recibe. Prudente es el comerciante que hace de la honestidad su mejor aliada. Prudente es el pastor que practica lo que predica. Prudente es el maestro que enseña sin esperar recompensa. Prudente es el escritor que es honesto y buen comunicador. Prudente es el poderoso que no abusa de su autoridad. Prudente es el gobernante que gobierna con equidad y justicia. Prudente es el amigo que sabe corresponder a la amistad de otra persona. Prudente es el que ante una enfermedad analiza su condición, toma decisiones sabias
no recrima a nadie y es capaz de aceptar la voluntad de Dios. Prudente es el rico que disfruta de sus bienes sin remordimiento alguno, el que contribuye al bienestar de la humanidad. Prudente es el pobre que no se lamenta de su condición, pero se esfuerza por seguir adelante y hace un trabajo meritorio. Prudente es el que valora los talentos que tiene y los desarrolla según sus facultades. Prudente es el que sabe economizar para los momentos difíciles. Prudente es el que cuida su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Prudente es el que sabe hablar a tiempo y callar en el momento oportuno. El sabio Salomón, entre las múltiples reflexiones, dijo que había tiempo para todo, tiempo para callar, tiempo para hablar. Hemos hablado mucho de la prudencia. Ahora vamos a hablar sobre la insensatez. La insensatez es falto de conocimiento, falto de entendimiento, que teniendo una instrucción de Dios, se hace el necio. Jesús dice que la persona que escucha su enseñanza, pero no la obedece, es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las tormentas, la casa se cayó. El hombre no pensó en la tormenta cuando edificó su casa. No hizo una buena decisión. Entonces, a los insensatos siempre les falta algo. En este caso, las vírgenes les faltó el aceite. ¿Y qué es el aceite? Es depósito de mi corazón que debo tener lleno de Dios. Las vírgenes prudentes tenían lleno su depósito en su corazón de Dios. Las vírgenes prudentes se prepararon para esperar al esposo. Y Dios quiere que ese tipo de gente, porque a ellos les contará su secreto. Recuerden que Dios no tiene cualquier tipo de amigo. Él tiene amigos que son íntimos. Por ello, en el libro de Salmos, capítulo 51, el verso 56 nos dice: he aquí, tú amas, dice, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor ama la verdad en lo íntimo, por eso quiere que sea su íntimo. ¿Qué quiere decir un íntimo? Es que está cerca, ahí con Él, conoce todo de Él. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 25 y vamos a continuar leyendo el verso 6 al 13. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, dice que entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Estarían tocando la puerta: ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Interesante la palabra del Señor, cómo nos confronta, cómo estamos nosotros delante de Dios. Hemos leído que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas aquellas vírgenes dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Pero las insensatas dijeron a las prudentes, las insensatas, danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad a vosotros mismas. Las vírgenes insensatas, ellas nos dicen que corrieron donde las prudentes por su aceite. Si tú corres por el aceite de otros, estás en problema, estaremos en problema. Cada quien debe tener, dice, su propio aceite. La pregunta es, ¿por qué corres a preguntar a gente lo que tienes que hacer? Lo que tú mismo tienes que hacer. Tú tienes que correr a Dios y amarlo en lo íntimo, en el secreto de su presencia. Allí donde vamos a comprender sabiduría. Debemos entender es que el aceite es algo que no se puede compartir. O lo tienes o simplemente no lo tienes. ¿Cómo vamos a nosotros a salir corriendo a buscar aceite? Es como cuando alguien se te acerca y te dice, quiero que ores por mí para que yo tenga lo que tú tienes. ¿Qué respondería? ¿No sabes todo lo que me costó a mí tener lo que tengo? ¿Oras con Dios? ¿Derramas tu corazón a Dios? Y la pregunta es, en una sencilla oración, ¿quieres que todo tener? No se puede. Es algo que tienes que comprarlo tú mismo. Nosotros tenemos que vivirlo. Eso es generar nuestro propio aceite. Estar en la presencia del Señor. Y eso nadie te lo va a dar. Porque tú mismo tienes que buscarlo. Fortalécete internamente. La palabra del Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué diferencia hay en buscar al Señor en las mañanas a diferencia de cualquier otra hora del día? ¿Qué se diferencia? El buscar a Dios en las mañanas implica darle a Dios la primicia de nuestro tiempo. El que decide buscar al Señor por la mañana le está diciendo al Señor, tú eres más importante que todas las cosas que haré en este día. Señor, tú eres mi prioridad. Señor, tú eres mi primera cita. El buscar a Dios en las mañanas es un esfuerzo y sacrificio, ya sea que te levantes a las 4, 5, ¿no? Temprano buscando al Señor, 5:30. Para mí, como para la mayoría de las personas, el levantarse temprano requiere un esfuerzo adicional. Ahora más si uno estudia se queda hasta tarde, ¿no? Un esfuerzo adicional. Uno está cansado, pero Señor, ayúdame a tener mi primera cita contigo. Ahora cuando es en invierno es un poco más complicado, ¿no? Nuestro cuerpo niega levantarse, no quiere enfrentar el frío. Y cuando la cama todavía nos invita a permanecer dormidos. Ahora, el que se levanta temprano le está diciendo al Señor, estoy dispuesto a incomodarme por ti. Tú eres más importante que mi confort. Estar durmiendo, ¿no? Entiéndeme, compréndeme. El buscar a Dios por las mañanas nos ayuda a darle una perspectiva más espiritual al día. Tú y yo no sabemos lo que va a suceder durante el día. Por ello tenemos que buscar al Señor. Alguien dijo que la oración debería ser la llave con la que abrimos el día y el candado con el que cerramos la noche. Vuelvo a repetir. Alguien dijo que la oración debería, dice, ser la llave con la que abrimos el día y el candado con el que cerramos la noche. El abrir el día con oración nos va a permitir recibir dirección para lo que haremos en las próximas 16 horas. Te enfoca las cosas que realmente merece. Nuestra atención ofrece tu día a Dios como una forma de adoración. Es importante dedicar nuestras primeras horas al Señor muy temprano,
No sabemos lo que va a suceder hasta la noche y tenemos que encomendarnos en la mano del Señor, buscar su presencia. Ahora Mateo capítulo 25 del 10 al 13 dice: pero mientras ellas iban a comprar vino y el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El verso 13: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando llega tu bendición, es tarde para prepararte. La ociosidad, la indiferencia de Dios te cierra la puerta de la oportunidad. ¿Quieres puertas abiertas? El libro de Isaías, el capítulo 55, el verso 6, nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Búscalo. Hay una forma en la que Dios te dirige a ti y que necesitas volver a escuchar para que tu depósito vuelva a ser lleno de su aceite. Siempre encuentra tiempo para las cosas que valoras. Y si quieres ser conocido por Dios, tú y yo debemos pasar tiempo en su presencia. Y hay un lugar vacío que está esperado para ser lleno. Cuando lo peor de tu vida venga, recuerda que pueden quitarte todo, pero nunca su presencia. Debemos cuidar nuestra vida espiritual en todo momento y llenar nuestro depósito de la presencia del Señor, para que cuando venga el Señor, nosotros estemos listos para irnos con Él. Que Dios le bendiga, mis hermanos.